Hola, soy Luis Alberto Cucho Bizarreta, estudiante del tercer ciclo de Derecho. En el presente video voy a tratar un aspecto muy importante del derecho y muy relevante a la vez. Se trata sobre la teoría general del delito. Va a ser de una manera práctica, sencilla, con ejemplos prácticos, para que puedas entenderlo fácilmente. Empecemos. Ahora vamos a hablar del concepto de delito. Para que todos podamos hablar de un delito, es necesario que esa acción u omisión del sujeto reúna ciertas características. Dentro de ellas tenemos que esa acción tiene que ser típica. Segundo, tiene que ser antijurídica. Tercero, culpable. Y cuarto, punible. Ejemplo, si Juan mata a Luis, no podemos decir que Juan ya se va a ir a la cárcel 15 años. No, primero tenemos que ver los motivos y las circunstancias en que sucedieron a los hechos. Y además, tiene que encuadrar en estas 4 características del delito, que son típica, antijurídica, culpable y punible. Pero, ¿qué significan cada una de estas características? En el siguiente video vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a hablar de la acción. La acción es el punto de partida. Es el acto que realiza el sujeto que puede generar el delito y que lleva a la posibilidad de imponer una pena. Pero esta acción que realiza el sujeto también tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, debe ser humana, consciente y voluntaria. Por ejemplo, si una persona agrede a otra, esa acción que está realizando ese sujeto es una acción humana. Está consciente él que le está agrediendo y ha sido de forma voluntaria. Pero ahora, no toda acción implica un delito. Hay situaciones donde esa acción no va a implicar delito y una de ellas son las acciones involuntarias. ¿Qué quiere decir involuntarias? Que no son de su propia voluntad. Ahí nos encontramos con la fuerza irresistible, con el acto reflejo y con los estados de inconsciencia. Fuerza irresistible, por ejemplo, si una persona empuja a otra y ésta a su vez se tropieza con la que va adelante y la empuja, cae por las escaleras y muere, esta acción es una acción involuntaria. No lo quiso provocar él. Fue por la fuerza irresistible que produjo la otra persona. El acto reflejo. Yo voy manejando mi carro a la velocidad permitida y de pronto se me cruza un animal. Y en eso doblo hacia la izquierda como autorreflejo para no atropellar al perro, pero atropella a una persona que está en la vereda. Esa acción también no puede ser considerada como un delito, porque fue producto de un arco reflejo. Y los estados de inconsciencia son aquellos producidos por el alcohol o las drogas. Si yo manejo en estado etílico un carro y provoco un atropello o un daño, tampoco implicaría que ese sea una acción voluntaria, ya que el estado de inconsciencia no me permitía que eso sucediera. Además, también hay la otra, que es la omisión. Quiere decir que si yo veo a una persona que ha sido atropellada y que puedo ayudarla y no le ayudo, estaría cometiendo ahí un delito de omisión a la ayuda. Ahora vamos a pasar a la siguiente característica del delito.
Ahora vamos a ver la tipicidad, que es otra de las características del delito. Para que una acción sea típica y que ésta está prevista como delito en la ley penal, significa que esta acción debe ajustarse exactamente a lo que dice la norma. Si no se ajusta la acción del sujeto con lo que dice la norma expresa, carecería de tipicidad la acción que realizó el sujeto. Y por lo tanto, no sería delito. Ahora, dentro de esto está el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Aquel que comete el delito que está prohibido y penado por ley. ¿Quién es el sujeto pasivo? Aquel que recibe las consecuencias del sujeto activo a su bien jurídico. Por ejemplo, si hablamos del delito de homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida. En este caso, el sujeto activo sería aquel que comete la acción de matar. Y el sujeto pasivo sería aquel que pierde la vida por la acción que realizó ese sujeto. Ahora pasemos al siguiente característica. Ahora vamos a hablar de la característica antijurídica. Una acción debe ser típica, quiere decir que calce y encaje con lo que la norma establece, pero también debe ser antijurídica. Es decir, que esta acción que realiza el sujeto sea contraria a lo que establecen las normas y que a su vez lesione bienes jurídicos protegidos, como por ejemplo la vida o la libertad. Pero si una acción es típica y no antijurídica, quiere decir que esa acción no acarrea delito. Además, hay también causas de justificación. Por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber. La legítima defensa. Si alguien ataca a otro con un arma contundente y éste se defiende y causa lesiones o daños a la otra persona, esa acción no puede considerarse un delito, porque estaba justificada esa acción por la legítima defensa. Por ejemplo, un estado de necesidad. Si yo veo que un auto, dentro de él hay un niño llorando y este auto se prende y yo voy con un objeto contundente y rompo las lunas, que puede considerarse como un daño a un bien protegido, pero esa acción que yo hice era por un estado de necesidad de salvarle la vida al bebé. O sea, puedo provocar un mal menor, pero para salvar algo mayor. Y el cumplimiento del deber, por ejemplo, un policía. Un policía en su cumplimiento de un deber ve que un asaltante está con un arma y está disparando a diestra y siniestra, ocasionando daños a las personas que pasan por ahí. Y él, en su cumplimiento de su deber, hace uso de su arma y dispara y mata a ese malhechor. Quiere decir que hay una causa de justificación a la acción que realizó ese policía.
y lo hacía bajo el cumplimiento de su deber. Ahora vamos a pasar a la siguiente característica. Ahora vamos a tratar sobre la culpabilidad, que es otra de las características del delito. Ahora, aquí hablamos de la intención o negligencia con que comete la acción el sujeto. Esta acción son de diferentes formas. Por ejemplo, dolo. ¿Qué es dolo? Es la intención con que el sujeto actúa al realizar una acción. Ejemplo, si Pedro va manejando su carro y ve a Luis que va a cruzar la calle y que le tiene rencilla u odio, y éste lo atropella intencionalmente, que debemos decir que esa actuación fue con dolo. Ahora, la culpa es la actuación que no tiene intención. Por ejemplo, si mi persona vive en un tercer piso y pongo una maceta de un florero al borde de mi ventana, y por acción del viento o de otro factor, cae sobre la cabeza de una persona y la mata, quiere decir que no existió dolo, no existió una intención directa de matarla, pero sí existió una negligencia de mi parte. Por lo tanto, hay culpa. La siguiente forma de culpabilidad es el error. Es aquel que el sujeto activo no percibe la situación que está cometiendo, no es consciente. Por ejemplo, si un cazador está en un bosque cazando venados y por error dispara sobre una persona confundiéndola, quiere decir que tampoco será culpable de ese delito. Y el último es la inimputabilidad. Quiere decir, son aquellas personas que por diferentes razones tampoco van a ser culpables de la acción o el delito que cometen. Por ejemplo, un menor de edad, si mata a otro, no será culpable de ese delito por ser menor de edad. O una persona con deficiencias mentales también agarra y mata a otra persona, no podrá ser juzgada, no podrá ser considerado también como delito y juzgado, porque es una persona inimputable. No se le puede imputar esos cargos por tener esas deficiencias mentales. Y ahora vamos a pasar a la última característica. Bueno, llegamos a la última característica. Nos referimos a la punibilidad. Para que este delito se sancione, debe ser punible. Es decir, que las leyes permitan imponer una pena o una sanción según esa ley penal. Pero también existen actos inimputables. Quiere decir que no se le puede dar un castigo a una pena a esas personas por ciertos factores o características, como por ejemplo, los, los personas con trastornos mentales son inimputables, no se le puede achacar ningún delito. Los menores de edad también son inimputables. Las personas con
consumo excesivo de alcohol o drogas que hacen imposible que sea consciente de estar cometiendo un delito. En conclusión, para que una acción se considere delito, deben concurrir 4 cosas. Recordemos, primero, que esa acción sea típica. ¿Qué quiere decir? Que se ajuste al tipo penal, que sea antijurídica. Quiere decir que esa conducta sea contraria a las leyes o al derecho. Culpabilidad, que el sujeto puede ser considerado como responsable de esa conducta. Y por último, punible, que esa conducta pueda ser sancionada. Un ejemplo, si una persona arranca un celular sin violencia, estaría en un delito típico, porque esa conducta que realiza esa persona se ajusta al tipo penal, que se llama hurto. Esa apropiación ilícita de ese bien es antijurídica. Sí, porque esa conducta es contraria al derecho, está prohibido por el derecho, por las normas. ¿Es culpable? Sí, el sujeto es responsable de la acción que cometió. ¿Y también es punible? Sí, porque esa conducta, según las normas, permiten imponer una sanción o una ley. Para el caso del hurto, va de entre 2 a 4 años de pena privativa de la libertad. Hasta aquí han sido las explicaciones sobre la teoría general del delito. Con ustedes, muchas gracias, muy agradecido.